Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, feliz y bendecido presente, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro, lectura en vivo, esta vez con este libro que comencé hace muy poquito, El ojo del yo, del doctor David R. Hawkins. Y bueno, seguimos avanzando, seres bonitos, seguimos avanzando con esta lectura. Hoy voy a comenzar el capítulo 4. No creo poder leerlo todo, el capítulo completo, porque es bastante largo. Así que lo voy a dividir en dos. Voy a leer una mitad ahora y una mitad mañana. Pero bueno, seguimos avanzando y eso es lo importante. Bueno, vamos a comenzar. El capítulo 4 se titula Los principios básicos y tiene como subtítulo La religión como fuente de errores espirituales. Espero no hacer tantas caras, ¿no? Porque cuando hablan de determinados temas me ven de la cara que pongo. Ya me vi en algunos videos y dije, ay, Débora, trata de ser más neutra. Pero bueno, es lo que surge, tampoco me voy a andar reprimiendo. Vamos con este capítulo. La religión como fuente de errores espirituales. Existen dos fuentes de error en las religiones tradicionales, verdaderas. La primera es simplemente la malinterpretación o el malentendido de las enseñanzas específicas del maestro original. Debido a que aquellos que le escucharon o le siguieron no eran a su vez iluminados, contaminaron con sus egos las enseñanzas originales y con el tiempo las posteriores traducciones y las traducciones, voy de nuevo, Debido a aquellos que le escucharon o le siguieron no eran a su vez iluminados, contaminaron con sus egos las enseñanzas originales y con el tiempo los posteriores traductores y escribas magnificaron aún más los errores a lo largo de generaciones. La deformación suele deberse al hecho de que el ego tiende a ser literal en su interpretación de la palabra, en lugar de ceñirse al espíritu o a la esencia de una enseñanza. Cualquier traducción que enseñe algo distinto a la paz o el amor es un error. Esta es una regla básica, una regla fácil de percibir. La segunda de las fuentes predominantes de distorsión es de las enseñanzas espirituales que surgen de lo que normalmente se llama doctrina de la Iglesia. Estas regulaciones, frecuentemente en forma de prohibiciones culpabilizadoras, fueron compuestas en su totalidad por cargos eclesiásticos y supuestas autoridades que en realidad no podían reivindicar autoridad espiritual alguna, salvo la de haber alcanzado por poder político en la estructura de las instituciones en aquella época. No hay ningún motivo auténtico ni plausible para modificar las enseñanzas concretas de un gran maestro original. Por obvio que pueda parecer, a lo largo de los siglos no ha quedado claro que ser cristiano, por ejemplo, significa simplemente seguir exactamente las enseñanzas de Cristo. Todos los grandes maestros enseñan la no violencia, la no condena y el amor incondicional, y resulta muy duro ver cómo cualquier supuesta autoridad eclesiástica puede violar estos principios básicos supuestamente por el bien de la fe, el bien de la Iglesia, la eliminación de infidelidades o por guerras justas. Hay muchos temas que no se abordan en las enseñanzas espirituales originales, creando así una buena oportunidad para la aparición de elaboraciones religiosas falaces. A lo largo de los siglos se han inventado todo tipo de pecados, con elaboradas explicaciones y racionalizaciones que sólo pueden describirse en términos clínicos, como manipulaciones enfermizas de asuntos humanos naturales. El daño consiguiente no ha sido solo el del error espiritual, sino también el de la crueldad psicológica y el de la culpabilidad generalizada en la humanidad. Esta fijación en la culpa y en el pecado ha llevado a una condena de la conciencia humana, al reforzar el dilema de los opuestos y de la dualidad en la percepción. El posterior efecto destructivo en la conciencia del hombre
le ha alejado aún más de Dios y ha generado una barrera que solo han podido trascender unos pocos, casi genios espirituales, para poder escapar de la trampa coercitiva de las falacias elaboradas. Un efecto destructivo ulterior de la promulgación de algunas doctrinas religiosas es que sientan las bases para guerras y persecuciones terribles. Estas se centran siempre en diferencias religiosas a las que se les ha dado una importancia exagerada, con el fin de justificar religiosamente la criminal carnicería decretada. Estas malinterpretaciones y desviaciones son especialmente notables en las turbias intervenciones religiosas en lo relativo a la sexualidad, la procreación, la educación de los niños, la dieta, los detalles de la vida diaria, la vestimenta, las costumbres y el poder político. El llevar diferentes formas de vestimenta, de sombreros o peinados, ha sido motivo suficiente para prender la chispa de la persecución religiosa o la guerra. La circuncisión, el no comer carne los viernes, el dar gracias antes de las comidas y las fechas o los detalles de las festividades religiosas se han convertido frecuentemente en argumentos para el conflicto. Que el Sabbat haya celebrado en sábado, se haya celebrado en sábado o en domingo, ha devenido en algo más importante que la verdad, y que las personas se cubran la cabeza o no como muestra de respeto ante Dios se cubran la cabeza y que las personas se cubran la cabeza o no como muestra de respeto ante Dios se ha convertido en motivaciones de controversias. Al explotar trivialidades a costa de ignorar la esencia de la verdad espiritual, las religiones favorecen su propia caída y con ella la de toda la humanidad. Gran parte de la reverencia como doctrina de la Iglesia es en realidad un producto del ego. Si, como dijo Jesús, es cierto que el mal se halla en el ojo del que lo contempla, aquellos que ven pecado y mal por todas partes son ellos mismos un grave problema. En la época victoriana se consideraba una tentación pecaminosa hasta las patas de las mesas, y de ahí que se cubrían discretamente con telas. Gran parte de lo que se ha calificado tradicionalmente como pecado son en realidad exageraciones culpabilizadoras escondidas en la mente de alguna autoridad eclesiástica emocionalmente trastornada. La observancia de la admonición, aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, silenciaría todas estas apropiaciones indebidas de la verdad espiritual. Paradójicamente y en su conjunto, estas distorsiones de la verdad espiritual han terminado por condenar a Dios y a la naturaleza humana en nombre de la divinidad. Usurpar esa autoridad y hacer pronunciamientos en nombre de Dios parece más bien ostentoso y deliberante. Nadie que haya experimentado la realidad absoluta de la presencia de Dios podría hacer unas afirmaciones tan retorcidas. Subtítulo: La emancipación de la humanidad. Antes de buscar una nueva dirección es necesario discernir el error de lo viejo y despertar el deseo de trascender ese error. Pero para eso hace falta un gran coraje y una honestidad probada. La recuperación de las dolencias muy graves e incurables, potencialmente fatales, se basa en la disposición y la capacidad para afrontar la verdad y decidirse por un sendero diferente. Dejar de negar y admitir la verdad le lleva a uno por encima de la línea crítica de la integridad, en el valor de 200 de la escala, que ya estuvimos viendo, la escala del Dr. Hawkins, es la tabla del mapa de la conciencia. El ave fénix del despertar espiritual nace de las cenizas de la desesperación humana. Como decía la Madre Teresa, la hermosa flor, el loto, surge de sus raíces en el cieno
y el barro en el fondo del estanque. Tempranamente en la vida de esta autora tuvo lugar una revelación en la que sintió la totalidad del sufrimiento de toda la humanidad. Fue algo asombroso y abrumador en su pura inmensidad. Como ya se ha dicho en otros sitios, esto llevó desgraciadamente al error de echar la culpa de todo aquel sufrimiento al Dios de la religión, que había permitido que ocurriera todo aquello. Sin embargo, reforzó el impulso y el deseo de aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Muchos años después, esta atea, sin advertencia previa y en las profundidades de la desesperación, se sometió a Dios y tuvo un profundo despertar espiritual que transformó todo entendimiento de Dios, de la verdad y de la realidad. Sin embargo, algunos años más tarde, llegó a ver y a comprender la profunda ignorancia y las limitaciones de la conciencia humana, que se le reveló como el fundamento y el origen de todo sufrimiento humano. Percatarse de la inmensidad de esta ignorancia y del precio terrible que supone para la humanidad resultó una experiencia profunda y llevó a un cambio de enfoque, desde el alivio del sufrimiento y las enfermedades físicas y mentales hasta el error espiritual que da cuenta de todo esto. El ego humano colectivo, tal como lo expresa la sociedad, está ciego para el problema básico que subyace a su propio sufrimiento. Es típico del ego creer que los problemas que hay que abordar están ahí afuera, y de ahí que todos los programas sociales, incluidas las guerras, se consagren a solucionarlos o resolverlos ahí afuera. El problema básico de la humanidad es que la mente humana es incapaz de discernir la verdad de la falsedad. No puede diferenciar el bien del mal. Sin ningún medio de autoprotección, los seres humanos están a merced de la falsedad bajo todos sus disfraces seductores, como el patriotismo, la religión, el bien social, los espectáculos inofensivos, etc. Con un simple y casero test verdadero-falso, todos los dictadores, emperadores y demagogos de la historia habrían caído. Solo con poner una foto de Hitler en un sobre y hacer que un niño se lo ponga sobre el plexo solar, el brazo del niño se debilita de inmediato. Y la misma debilidad se revela en la verdadera naturaleza de Stalin, de Lenin, de los fanáticos líderes árabes del comunismo y de los letales líderes de Camboya y de los países africanos, así como de los dictadores que se ocultan tras el nombre de Alá. Todos los carniceros de la humanidad que ha habido a lo largo de los siglos han sido el resultado de la fuerza, para la cual el único antídoto es el poder. La fuerza se basa en la falsedad, el poder se basa únicamente en la verdad. El mal pierde su dominio cuando queda al descubierto. Ese es su lado débil y vulnerable, su talón de Aquiles, el quedar expuesto ante todos. La falsedad se derrumba cuando queda expuesta por lo que es. No hace falta ni el gobierno de los Estados Unidos, ni la CIA, ni el FBI, ni hacen falta satélites espías, ni ordenadores para discernir lo que es obvio. El único poder real en la tierra se encuentra en el arma de la inocencia de un niño de 5 años. El poder de la verdad es invencible y no requiere sacrificio alguno. Subtítulo: El arma del niño. El arma de la inocencia es lo que más temen las legiones de la oscuridad en el mundo, pues desenmascara a los disfraces mediante los cuales dominan el 78% de la población mundial. Si uno deja de negarlo, se percatará de la falsedad, de la manipulación y de la distorsión de la verdad en las que se complacen las tendencias más bajas del hombre y que impregnan por completo a la sociedad. Los populares juegos de ordenador no son ni inocentes ni inofensivos, son máquinas de entrenamiento para matar, pensadas para atenuar la sensibilidad espiritual, condicionando a la mente para mutilar y matar a discreción. La matanza deliberada de perros de las praderas no es un deporte, sino un entrenamiento cruel.
Las drogas no calman, sino que esclavizan. El heavy metal y el rap ni liberan ni divierten. Son modas deliberadas mediante las cuales se predispone la conciencia de los jóvenes. Los medios de comunicación aparentan ser inocentes mientras amasan gigantescos beneficios con la complacencia en las debilidades y las vulnerabilidades más bajas del hombre. El arma inocente de un niño atemoriza a esos inmensos sistemas que se basan su atractivo en la ignorancia. La falaz guerra a las drogas resulta ser la verdadera causa del problema, además del bastión defensivo de todo el comercio de drogas que ella misma genera, potencia y enriquece. El consumismo no fue derrotado mediante la guerra, sino mediante la violencia de Gorbachov. El renacer de Cristo, la anunciada segunda venida, significa, desde un punto de vista espiritual, que la verdad desplace a la falsedad, la luz a la oscuridad y la conciencia a la ignorancia. La trascendencia de Krishna, Buda, Cristo y Mahoma no estribó en su presencia personal en el planeta, sino en las verdades que revelaron y sustentaron y en la energía superior y calibrable que acompañaba a sus enseñanzas. Todos los seres iluminados les dicen a las masas que ignoren su persona y su personalidad y que en vez de eso se concentren en las enseñanzas. Pero, como es habitual cuando la religión se malinterpreta y se distorsiona, la humanidad hace justo lo contrario y adora a los personajes, las fechas, los tiempos y los lugares que aquellos visitaron, ignorando sus enseñanzas. Parece que recientemente ha habido un cambio que está llevando a un mayor predominio de las enseñanzas de Cristo, Buda, Krishna, Avatar, concretamente con la tradición del nivel de conciencia de la humanidad desde el reino negativo del 190, cruzando la línea de la verdad y la integridad del 200, hasta llegar a un nivel actual de 207. No se puede pasar por alto la trascendencia de tan importante acontecimiento, que es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad. De forma parecida, sabemos que ya en el nivel físico, un cambio de unos pocos grados en la temperatura global del planeta tiene unos efectos profundos sobre este y sobre la vida que lo puebla. En cambio, el salto de la conciencia de la humanidad desde el 190 hasta el 207 es mucho más importante y profundo en sus efectos globales a medio y largo plazo que cualquier cambio de temperatura en la Tierra. La segunda venida del Cristo tuviera que revelarse mediante una señal. Esta sería la señal que ha aparecido recientemente. Las implicaciones de este cambio para el conjunto de la humanidad son inequívocas y constituyen una promesa, la del fin de las distorsiones que la falsedad genera en la conciencia de la humanidad. Quizá el arma del niño se nos revele como la primera luz de un nuevo amanecer para la civilización. Siempre se dijo que sería la inocencia de un niño lo que llevaría al hombre hasta Dios, y ciertamente es con la inocencia del niño que todos llevamos dentro como se puede abrir la puerta de la verdad. La inocencia del niño se mantiene imperturbable y sin profanar dentro de las conciencias de cada persona. Se trata de una estructura básica de la misma conciencia. En una analogía con la vida cotidiana, podríamos decir que el hardware no ha sido profanado por el software que está siendo procesado por el ordenador, del mismo modo que la cámara no se ve afectada por las imágenes que puedan transmitirse a través de sus lentes. Subtítulo: Redescubrir el estado prístino. Aunque especulemos acerca de las limitaciones de la conciencia de la humanidad, es en realidad el individuo el que transforma a la sociedad de una forma no visible o insospechada. La fuerza es vulnerable a un número infinito de oposiciones, pero el poder no tiene opuesto ni enemigo posible. Al igual que el espacio, el poder es inmune al ataque y es permanentemente invulnerable.
La gente piensa que está gobernada por su mente rebelde y que no es más que otra víctima de las circunstancias. Todo esto se resume en cómo se siente la persona a cada instante. Así, las personas se ven a sí mismas como víctimas de su corriente de conciencia o de sus estados emocionales y de circunstancias transitorias. La visión predominante es que no hay oposiciones ante el actual estado mental o el tono sentimental o emocional. Esta forma de sucumbir ante eso, la mente, y ahí afuera, el mundo, se acepta como natural y normal. Pocas personas sospechan que existen en realidad otras opciones. Mediante el examen de uno mismo y concentrándose en el interior, se puede descubrir que todos los estados de conciencia son el resultado de la ejecución de una opción. Estas no son certezas inalterables determinadas por factores en absoluto incontrolables, y esto se puede descubrir examinando el modo en el cual opera la mente. En realidad, a uno no le gobierna en modo alguno la mente. Lo que la mente revela es una corriente interminable de opciones, todas ellas disfrazadas en forma de recuerdos, fantasías, temores, conceptos, etc. Para liberarse del dominio de la mente, solo hay que darse cuenta de que su desfile de temas no es más que un autoservicio arbitrario de opciones que pasan a través de la pantalla de la mente. Uno no se ve forzado a sentir resentimiento ante un recuerdo negativo, ni tiene por qué sumirse en pensamientos de temor acerca del futuro. Solo son opciones. La mente es como un televisor donde uno puede elegir entre distintos canales y no tiene por qué seguir ningún pensamiento en particular. Se puede caer en la tentación de sentir lástima por uno mismo o de sentir ira o preocupación. La atracción secreta que hay tras todas estas opciones consiste en que ofrecen una recompensa interior o una satisfacción secreta, que es de ese modo la fuente de la atracción de los pensamientos de la mente. Si se rechazan estas recompensas, se descubrirá que, en todas las ocasiones, por detrás de la pantalla del pensamiento, hay un espacio silencioso e invisible de gozo, libre de pensamientos. Esta es una opción que está siempre disponible, pero para experimentarla debe ser elegida por encima del resto de las opciones tentadoras. La fuente del gozo siempre está presente, siempre está a nuestra disposición y no depende de las circunstancias. Solo hay dos obstáculos. 1. El ignorar que siempre está presente y a nuestra disposición. Y 2. El valorar cualquier otra cosa por encima de la paz y la alegría debido al placer secreto que nos proporciona. La experiencia de la presencia de Dios está a nuestra disposición en nuestro interior en todo momento, pero espera a que optemos por ella. Para esto hay que someter ante Dios todo lo que no sea paz y amor. A cambio, la divinidad del yo se revela como algo siempre presente, pero no se experimenta si se ha ignorado o se le ha olvidado o si uno ha elegido cualquier otra cosa. ¿Cuándo tiene lugar el futuro? Es un subtítulo. La opción de experimentar la presencia de Dios tiene lugar fuera del tiempo, de ahí que no se encuentra en el futuro, pues está disponible solo en el presente. No es necesaria ninguna otra condición, ni siquiera es posible condición alguna, porque el momento presente es permanente, nunca cambia, nunca desaparece en el ayer o en el mañana. De hecho, no se nos puede escapar. Todo el mundo se encuentra ciertamente seguro en el exacto instante de la hora. Mediante la observación se hará evidente que lo que parece cambiar no es más que apariencia. El ahora permanece, la pantalla es permanente. Aunque el guión de una película vaya cambiando a medida que se desarrolla la acción, ésta solo lo puede hacer dentro del instante preciso de la hora. El ahora es el requisito primordial, extralimitador, todopoderoso, inmutable y absoluto para experimentar. Es la esencia de la conciencia de ser y de la existencia. Es imposible existir en ningún otro lugar salvo en la drástica realidad de la hora. Este instante es todo lo que existe.
La propia conciencia de yo es el único ojo mediante el cual se puede experimentar o conocer cualquier cosa. El yo confiere la sensación interna de realidad en el entorno exterior, que es lo que lo hace parecer real. La sensación de realidad es, por tanto, una proyección de la conciencia a través del yo, que se origina en el yo. Perdón, De ahí que uno no sea un testigo del mundo real, sino la fuente de su aparente realidad. Ciertamente el mundo no es otra cosa que un espectáculo, y como diversión que es, se supone que hay que llevarlo con ligereza. El cielo está adentro y se revela a través de la conciencia. El mundo no es más que apariencia. Su melodrama no es otra cosa que un artificio de la sensación distorsionada de la percepción, que lo lleva a uno a pensar que el mundo es grande, poderoso y permanente, y que el yo es pequeño, débil, transitorio, cuando lo cierto es precisamente lo contrario. Si no creyéramos en su aparición tal como lo define la percepción, ese mundo que creemos que es real desaparecería. Cuando el ser humano opta por hacerse uno con esa potencialidad interna y omnipresente de alegría y paz, el mundo se transforma en un alegre parque de atracciones y todos los dramas se ven simplemente como eso, dramas. La oposición para la verdad, la paz y la alegría siempre está disponible, aunque aparentemente enterrada bajo la ignorancia y la falta de conciencia que resulta de haber elegido otras opciones como pensamiento habitual. La verdad interior se revela cuando se rechazan todas las demás opciones mediante el sometimiento a Dios. Último subtítulo, creo que es, ¿eh? A ver. No, falta un poquito. La condición humana como un estado alterado de conciencia. Un hecho o una verdad no quedan establecidos por el hecho de que sean habituales en una sociedad, tal como ha demostrado la historia hasta la saciedad. La falsedad es en la mayoría de las ocasiones la experiencia humana dominante. Uno de los descubrimientos más trascendentales en la investigación de la conciencia es que lo que se entiende y acepta comúnmente como humano normal en el pensamiento, el comportamiento y el sentimiento es técnicamente hablando un mero estado alterado de conciencia que predomina en unos estratos limitados de la sociedad durante un tiempo limitado. En realidad, no es un estado real del hombre. El hombre está tan habitado a la preocupación, el miedo, la ansiedad, el remordimiento, la culpa, el conflicto, la angustia, que determina por aceptarlos como vida normal, con emociones y actitudes y sentimientos negativos. A la humanidad, al paciente, se le aconseja que busque un terapeuta para ponerse en contacto con sus sentimientos. Pero en vez de ponerse en contacto con estos fermentos de ilusiones, sería más beneficioso liquidarlos, destapando su fuente, y que no es otra cosa que la percepción en sí. Un estado de conciencia verdaderamente normal es el que está libre de toda negatividad y está lleno, en cambio, de alegría y amor. Cualquier otra cosa estará basada en una ilusión y en distorsiones perceptivas. El hecho de que la enfermedad predomine en una sociedad no significa que la enfermedad sea la condición normal. A lo largo de la historia, cosas como estas han predominado en la sociedad y, de hecho, han llevado al exterminio de gran número de personas, pero eso no significa que se trate de una condición normal. Hasta la peste negra desapareció con el transcurso del tiempo. A través de un método simple se puede ver que el 78% de la población mundial está ciertamente trastornada, y eso significa que solo el 15% de la población se halla fuera de la zona de peligro extremo de los niveles calibrados de la conciencia inferiores al 200. Solemos considerar los estados alterados de conciencia como estados paranormales inducidos de forma artificial, como algo parecido a un estado hipnótico o un trance, o bien como una programación o lavado de cerebro.
pero a partir de las investigaciones sobre las influencias dominantes que actúan en el entendimiento repetitivo de los niveles de conciencia en el hombre, resulta obvio que la mente de los seres humanos cumple con los criterios de haber sido controlada e influenciada, de haber recibido un verdadero lavado de cerebro de forma sistemática y constante, algo que concuerda con la definición de tales procesos en la investigación científica. El niño nace con la inocencia de una conciencia no programada, pero luego, al igual que el hardware de un ordenador, se programa sistemáticamente con el software de la socialización. Sin embargo, este sistema de importantísimo defecto no dispone de ningún programa que permita discernir la verdad de la falsedad de los nuevos programas de software, algo parecido a un virus de ordenador. El niño creerá inocentemente cualquier cosa que se le diga, y así su conciencia, al no estar protegida, se convertirá en presa de la ignorancia colectiva, de las informaciones erróneas y de los falaces sistemas de creencias que vienen malogrando desde hace miles de años la capacidad de las personas para ser felices. La programación así realizada es realmente incorregible, dado que no hay ningún mecanismo disponible que permita comprobar la autenticidad del material con el cual se ha programado la mente del niño. A primera vista puede parecer que hasta el 78% de los datos no solo serán falaces, sino que también destructivos y perjudiciales, y esto se superpone sobre un cerebro humano que, para comenzar, es ya defectuoso genéticamente. Más de un tercio de la población dispone de un cerebro que ni siquiera puede aportar la suficiente serotonina, un neurotransmisor, como para impedir que la persona se deprima, coma en exceso, caiga en adicciones o pierda el control de sus actos. La misma capacidad para razonar puede quedar completamente destruida en medio de un estallido emocional incontrolable. Pero la razón también se puede ver socavada por el hecho biológico de que en el cerebro humano sigue presente y activo el antiguo cerebro reptil y animal, y su actividad atávica sigue fomentando un instinto animal dominante que potencia las tendencias depredadoras y la agresividad. Los instintos de los animales siguen influyendo e incluso dominando gran parte de nuestros comportamientos y de nuestros sentimientos. Las emociones animales están siempre presentes y por debajo de la superficie. Estas tendencias son en sí mismas vulnerables al adiestramiento y la manipulación propios de la programación social. Por tanto, el hombre parte con un cerebro biológicamente defectuoso, con instintos animales, para luego ser sistemáticamente degradada y programada su inteligencia y su información con datos imprecisos, falaces, destructivos, negativos y dañinos durante al menos el 78% de su tiempo. Esto no es más que una probabilidad estadística para la humanidad en su conjunto, pero dentro de la sociedad existen grandes masas de población donde el porcentaje de material falaz se aproxima al 100%, como por ejemplo en las subculturas donde predomina el crimen y las bandas callejeras, etc. Pero lo que suele ser más dañino de todo es que el error en la programación está relacionado con elementos de comportamiento ciertamente críticos. La productividad total del conjunto de naciones y de culturas se puede subvertir hacia fines destructivos. La economía total de naciones enteras, tales como Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se subvirtieron hacia una destrucción en masa, no solo de víctimas inocentes, sino también de su propia cultura. Países enteros pueden quedar reducidos a escombros por una propaganda tan ignorante y falaz que uno se pregunta retrospectivamente cómo pudo ser que la gente tan crédula, tan crédula como para tragársela y mucho menos para sacrificar sus vidas por ella. El sencillo test kinesiológico revela de inmediato la verdad. Los dictadores provocan una respuesta de debilidad muscular en todo el mundo, es decir, Hirohito resulta no ser divino, César es Dios, etc.
La sociedad no tiene otra salvaguardia que la de enseñarle a la población un sencillo test de verdad que cualquiera puede hacer en cualquier lugar en cualquier momento. Si este sencillo test se difundiera ampliamente, tendría un efecto inspirador y global sobre la humanidad. La simplicidad del test, junto con sus muchas ventajas y disponibilidad, lo pone a la misma altura de inventos como la rueda, el nivel de burbuja de agua, la electricidad o el chip del ordenador. Con un coste cero, la humanidad puede cosechar beneficios ilimitados. Quizás si algunos se dieran cuenta de que este test se puede usar también para obtener gran rentabilidad, pasaría menos desapercibido y provocaría un mayor interés. Aplicado a los negocios, la investigación, la manufactura y la industria, sus potenciales ventajas garantizan el ahorro de miles de millones de dólares. Por otra parte, grandes segmentos de la sociedad tienen muchos intereses creados para mantener el statu quo. Por sorprendente que pueda parecer, vivimos en una sociedad donde los fiscales ocultan predominantemente evidencias que demostrarían la inocencia de un acusado, aun cuando éste pudiera significar su ejecución. Incidentes como este no son más que síntomas que indican el grado de severidad de la enfermedad que padece la conciencia de la humanidad. Al igual que la prueba del ADN, la prueba kinesiológica revela instantáneamente la culpabilidad o la inocencia de cualquier acusado. Determina de inmediato la verdad o la falsedad de cualquier testigo o testimonio. Revela al instante la presencia o la identidad de traidores, desertores, agentes extranjeros, informadores, tramposos, mentirosos y todo tipo de renegados. El test puede revelar en cuestión de segundos o minutos la identidad de espías industriales o políticos, de empleados deshonestos, de traficantes de drogas, de personas peligrosas, así como el paradero de los criminales. No precisa de centenares o miles de horas de investigación criminal para identificar a un asesino en serie o para averiguar su paradero. Todo crimen se resuelve fácilmente. Cada detalle de un crimen o de crímenes y acontecimientos del pasado se pueden rastrear con precisión ofreciendo hora, fecha, motivo, ubicación de las evidencias, identidad de los culpables, etc. Las respuestas a preguntas tales ¿dónde está el cuerpo?, ¿dónde está el arma? ¿Y cuál fue el motivo del crimen? Son perfectamente accesibles. De forma similar al modo en que la brújula permite la navegación, el telescopio permite la astronomía y el microscopio la bacteriología, la prueba kinesiológica le permite a uno descubrir cualquier hecho acerca de cualquier tema, en cualquier lugar del espacio o de la historia en cuestión en segundos. La prueba kinesiológica es una herramienta enormemente versátil, cuyo verdadero valor todavía está por descubrirse. Bueno, hasta acá voy a dejar la lectura del capítulo 4 que comencé hoy, que se titula Los principios básicos. Para quienes no tengan información del test kinesiológico, hay varias opciones para hacerlo. Yo los invitaría a buscar el test kinesiológico del doctor David Hawkins en YouTube. Hay un montón de videos. Hay una pareja que está en la cuenta de Rómulo. Después lo voy a dejar en descripciones porque no me acuerdo el apellido. Ellos lo hacen, son dos. Se puede hacer en forma individual, que es, por ejemplo, hay que practicarlo, ¿no? Porque siempre la mente sabemos que puede jugarnos en contra. Pero, por ejemplo, no sé si lo han visto, pero si yo digo, hago la pregunta, ¿no? Cierro por un momento los ojos, tomo conciencia de lo que quiero y la pregunta, y digo, soy Débora, si es real, no se abren mis dedos, o sea, no se resbala y se abre, sino que se mantiene firme. Y cuando digo soy Roberto, es falso, ¿no? O sea, estoy en mi casa, yo hago fuerza y no se abre. Estoy en la casa de mi amiga Sandra, se abre. Este es uno, por ejemplo. También está pararse en el piso, en lo posible descalzos, y dejar que el vaivén
del mismo cuerpo, ¿no? Cerrar los ojos y dejar que el vaivén del cuerpo, si es para adelante es un sí, si te vas como para atrás es un no. Hay un montón de pruebas que se llama de kinesiología, donde es una cosa innata que todos tenemos y que solamente hay que llevarla a la práctica. El que menciona acá el doctor es, digamos, haciendo fuerza con el brazo. Para eso se necesitan de dos personas, donde una hace la pregunta y la otra pone el brazo así, no fuerte, no firme, o sea, sí firme, pero no haciendo fuerza, sino normal. Entonces le hace una pregunta y con un dedo o con dos, no aplicando la fuerza, sino simplemente por la inercia del movimiento del brazo, si algo es verdadero va a calibrar fuerte, o sea, no se va a bajar, y si es falso va a tender a hacer como un movimiento oscilante hacia abajo. Puede ser apenitas o puede ser que se baje del todo el brazo, dependiendo, bueno, de la persona con lo que se haga el ejercicio. Pero la verdad es que está ese, también está, había conocido otro yo, ahora no me lo recuerdo, pero busquen en YouTube test kinesiológico del Dr. Hawking o test de kinesiología. Hay, gracias a Dios, el tema de las redes y de YouTube, por ejemplo, nos permite acceder a un montón de información. Y es solamente practicar, ¿sí? A mí este es el que más fácil me resulta, o el de pararme y hacer como un péndulo hacia adelante y hacia atrás. También hay gente que lo hace con péndulo, ¿no? Yo también tengo un collar que lo utilizo como péndulo, que tiene un anillo que era de mi abuela, y lo uso como péndulo y pregunto y me contesta si sí o si no. Con eso, con el tema del collar, he encontrado un montón de cosas perdidas en mi casa. No me lo crean, pónganlo a prueba. Pero bueno, no es el test de kinesiología que menciona acá el doctor. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo este collar que era de mi mamá y tengo, bueno, un montón de cositas acá. Tengo el Arcángel Miguel, tengo piedras y tengo un anillo que era de mi abuela que tiene una amatista. Entonces yo lo agarro así, acá está, ¿no? Y lo pongo acá. Si hace, digamos, oscila para adelante y para atrás es un sí. Y si hace así de un costado a otro es no. Bueno, con esto yo he preguntado un montón de cosas y las respuestas han sido certeras, ¿no? Pero bueno, lo del test kinesiológico, lo que enseña acá el doc es con el mismo cuerpo. Si no necesitamos nada externo, sino que nuestro propio cuerpo, nuestra propia conciencia sabe lo que es verdad o lo que es falso. Así que bueno, nada, hermosa herramienta. Busquen más información. Calculo que a medida que avancemos con el libro vamos a seguir adentrándonos un poco más. Y bueno, cualquier cosa me escriben y les reenvío enlaces de YouTube, ¿sí? Porque nada, no sé de qué manera poder compartírselos ahora. Seres bonitos, gracias, gracias, gracias. Que tengan un feliz y bendecido día. Hola, hermosa Clau. Besos, cariños. Y bueno, nos estamos viendo hoy. Tengo a las 8:20 un live sin título, así se llama, con mi queridísimo Ricardo Garritano y Héctor Gio, primera vez con Héctor. Es un ser que he conocido y es lo más también. Así que bueno, no se pierdan esa tertulia, esa charla que vamos a estar teniendo a las 8:20. Y después por YouTube, en el canal Tribu de las Estrellas, vamos a estar hablando de la gratitud. Así que bueno, si quieren pasarse, va a ser a las 21:30 hora argentina, en YouTube, en el YouTube de Tribu de las Estrellas. Igualmente yo ahora voy a subir la publicidad para que, bueno, si quieren escuchar también esa conversación con tres hermanitos más que vamos a estar ahí compartiéndonos con respecto a la gratitud, cómo nos lleva a la paz, bueno, serán bienvenidos. Con Ricardo, sí, con Ricardo. Bueno, seres bonitos, gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao.